28 de octubre de 1943. Un buque de guerra desaparece en Filadelfia. Minutos después, reaparece. Por dentro del casco, cuerpos atrapados y retorcidos, sin vida, cuentan una historia que jamás debió ocurrir. Hola gente, bienvenidos a Bien Piola Podcast, soy Bruno, su anfitrión. Y bueno, como decíamos en el video anterior, estamos cerrando ya el periodo de la Guerra Fría. Creo que lo que quedaría es algo a lo que me resisto a grabar, que es Chernobyl. No porque no me guste, sino porque sé que va a ser un video bastante largo, con muchas referencias y muchas palabras complicadas de pronunciar, y ustedes saben que yo me trago bastante, así que estoy tratando de retrasar la inevitable grabación de ese video. Hoy vamos a estar hablando del proyecto Filadelfia. Como siempre, estamos en este espacio entre la ficción y la realidad, entre la historia y la literatura, en este espacio liminal, como ya hemos tratado en el canal. El proyecto Filadelfia es un tema que aparece bastante en internet y ahora vamos a estar refiriéndonos a él en una pequeña grabación. Filadelfia, 28 de octubre de 1943. Un destructor de la Marina de los Estados Unidos desaparece ante los ojos de sus propios hombres. Un resplandor verdoso envuelve al buque, el aire vibra y en cuestión de segundos, ¡puf!, no queda nada. Minutos después reaparece. Algunos tripulantes están en shock, otros se han desvanecido frente a los testigos. Algunos, y según los rumores, quedaron literalmente fusionados con el metal del barco. Ese día, aseguran las teorías, el gobierno de los Estados Unidos habría logrado algo que la ciencia aún no puede explicar: hacer invisible por completo un objeto físico a gran escala. Este experimento fue conocido como el Proyecto Filadelfia, y desde entonces se convirtió en uno de los mitos más persistentes y más controvertidos del siglo XX. Para entender por qué esta historia no desapareció con el tiempo, primero hay que volver al contexto en el que nació, una época en la que la ciencia y la guerra caminaban de la mano, y el secreto era una herramienta necesaria de supervivencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los laboratorios militares de todo el mundo trabajaban en silencio para desarrollar armas, radares y tecnología capaces de decidir el curso de la guerra. La carrera por el poder tecnológico era tan intensa como la militar. El enemigo no solo se medía en el campo de batalla, sino también en los tableros de cálculo y en los laboratorios de física avanzada. En ese clima, la Marina estadounidense buscaba métodos para proteger sus barcos de los submarinos alemanes, que en 1943 estaban hundiendo convoys enteros en el Atlántico. La idea de hacer invisibles los buques no era solo un sueño de ciencia ficción, sino una necesidad estratégica. Según las versiones conspirativas, el gobierno habría recurrido a una teoría revolucionaria, la llamada teoría del campo unificado, un modelo hipotético que intentaba unificar las fuerzas fundamentales de la naturaleza: gravedad, electromagnetismo, espacio y tiempo, en una sola ecuación. Esa idea, atribuida a Albert Einstein, serviría como base teórica para un experimento que buscaba curvar la luz alrededor de un objeto, volviéndolo invisible a los radares y quizás también al ojo humano. El supuesto escenario fue el astillero naval de Filadelfia, en Pensilvania. Allí, el USS Eldridge, un destructor escolta recién construido, se preparaba para entrar en servicio. Oficialmente era un buque como cualquier otro, 93 metros de largo, equipado con cañones antiaéreos, torpedos y motores diésel eléctricos. Pero para los creyentes en la historia fue mucho más que eso. Fue un laboratorio flotante de un experimento imposible. Las versiones más difundidas cuentan que el 28 de octubre de 1943, un grupo de científicos e ingenieros navales, algunos supuestamente bajo la supervisión técnica indirecta de Einstein, instalaron potentes generadores en el interior del barco. Esos generadores, dicen, creaban un campo electromagnético masivo capaz de doblar la luz y alterar la relación entre materia y energía. Cuando se activaron los dispositivos, el USS Eldridge habría comenzado a emitir un resplandor verdoso, producto de la ionización del aire. Luego, lentamente, se desvaneció. El agua del puerto hirvió, el aire se distorsionó y en segundos el barco desapareció ante la mirada atónita de decenas de marineros y trabajadores del astillero. Según algunos testimonios, el barco reapareció brevemente a cientos de kilómetros en el puerto de Norfolk, Virginia, antes de volver a Filadelfia.
El lapso total del fenómeno habría sido de menos de 10 minutos, pero el resultado fue devastador. Al regresar, varios miembros de la tripulación estaban en estado de shock. Algunos habían perdido el conocimiento, otros sufrían convulsiones o desorientación temporal, y, según los rumores más macabros, varios hombres fueron encontrados parcialmente fusionados con el acero del casco, como si la materia viva y el metal hubieran perdido su frontera durante el proceso. Para los teóricos del Proyecto Filadelfia, aquel día la Marina había logrado manipular el espacio-tiempo, abriendo una brecha que alteró la realidad física. Pero, para la ciencia oficial, el experimento nunca ocurrió. La historia tal como la conocemos nació más de una década después. En 1955, un hombre llamado Carlos Miguel Allende, o Cara Allen, envió una serie de cartas al astrónomo y ufólogo aficionado Morris Jessup. En ellas, Allende afirmaba haber sido testigo presencial del experimento desde un barco mercante cercano. Describía con detalle los efectos luminosos, la desaparición del Eldridge y las secuelas sufridas por la tripulación. Jessup, totalmente intrigado, comenzó a investigar. Publicó un libro sobre ovnis titulado El caso de los ovnis, donde abordaba la posibilidad de que los gobiernos ocultaran tecnología avanzada. Tiempo después, Jessup recibió un ejemplar de su propio libro lleno de anotaciones en los márgenes, escritas con 3 tintas diferentes. Los autores anónimos afirmaban tener conocimiento sobre los viajes interdimensionales, el teletransporte y el control mental. En ese ejemplar, conocido como el Edición Verdadera o el Vero Edition, circuló en ámbitos militares y terminó alimentando aún más el mito. 4 años después, en 1959, Jessup fue hallado muerto dentro de su automóvil. La causa oficial, suicidio. Pero para los seguidores del caso, fue silenciado por saber demasiado. La Marina de los Estados Unidos, por su parte, ha negado siempre la existencia de cualquier experimento relacionado con invisibilidad o manipulación del espacio-tiempo. Los documentos oficiales del USS Eldridge registran que el barco nunca estuvo en Filadelfia durante octubre de 1943. Su bitácora lo ubica en las Islas Bahamas, escoltando convoys hacia el Mediterráneo. Además, algunos investigadores apuntan a una confusión técnica. En aquellos años, la Marina sí experimentaba con un proceso llamado degaussing, que consistía en desmagnetizar los cascos mediante cables eléctricos enrollados alrededor del mismo. El objetivo era protegerlo de las minas magnéticas alemanas. El proceso producía descargas visibles, ruidos eléctricos y ocasionalmente una tenue luminosidad suficiente para dar origen a rumores de campos magnéticos secretos. De ahí podría haber nacido la leyenda, una combinación de información mal interpretada, secretismo militar y una buena dosis de imaginación colectiva. Aún así, el mito no desapareció. Durante las décadas siguientes, el Proyecto Filadelfia fue adoptado por investigadores de lo paranormal, escritores de ciencia ficción y teóricos de la conspiración. Algunos lo conectaron con el supuesto Proyecto Montauk en Long Island, una serie de experimentos de control mental y manipulación del tiempo que habría continuado los estudios del Eldridge en los años 80. En esta nueva versión, el experimento no solo habría logrado la invisibilidad, sino que también abrir un portal temporal. Según esta teoría, parte de la tripulación fue lanzada hacia otra época y jamás regresó. Incluso se afirma que uno de los marineros, años después, habría reaparecido con recuerdos fragmentados de un viaje en el tiempo. La física moderna, sin embargo, ofrece una visión mucho más sobria. Para lograr que un objeto se vuelva invisible a la luz, sería necesario curvar el espacio que lo rodea, alterando la trayectoria de los fotones. Esto implicaría manipular energías equivalentes a la de una estrella, algo completamente fuera del alcance de la tecnología de 1943 e incluso también la actual. Además, los efectos descritos, fusión de cuerpos con metal, desmaterialización o transporte instantáneo, violan principios fundamentales como la conservación de la masa y la continuidad temporal. A nivel biológico, ninguna forma de energía conocida podría fundir materia viva con acero sin destruir completamente los tejidos. Aún así, el Proyecto Filadelfia sigue apareciendo en libros y documentales porque encarna algo más profundo que un simple experimento. Representa la frontera difusa entre lo posible y lo prohibido, en un tiempo donde la física cuántica apenas comenzaba a comprenderse y donde el secreto militar era la norma. La idea de que alguien pudiera,
jugar con el espacio-tiempo parecía creíble. El mito también sobrevivió gracias a la cultura popular. En 1984 se estrenó la película El experimento Filadelfia, que dramatizó la historia con efectos de invisibilidad y viajes temporales. La cinta fue un éxito y consolidó para siempre la leyenda del Eldritch. Décadas más tarde, series y videojuegos continuarían explorando el tema, mezclando la realidad y la ficción, hasta hacer casi imposible distinguir una de la otra. En 1999, los restos del USS Eldritch seguían existiendo, aunque bajo otro nombre. En 1955, Estados Unidos lo transfirió a Grecia bajo el programa de asistencia militar, donde fue rebautizado como León y sirvió hasta 1992. Posteriormente fue desmantelado. Ninguna inspección posterior encontró señales de alteraciones o daños estructurales que apoyaran las teorías del experimento. Sin embargo, incluso con todas las desmentidas, el caso no deja de generar preguntas. ¿Por qué alguien como Carlos Allende inventaría una historia tan compleja, llena de fechas, nombres y lugares verificables? ¿Y por qué la Marina mantuvo durante décadas tantos documentos clasificados sobre tecnologías electromagnéticas si no había nada que ocultar? Los historiadores coinciden en algo: el contexto fue propicio para que surgiera una historia así. Los años 40 fueron una era de secretos, proyectos experimentales y comunicación controlada. La gente sabía que existían programas militares ocultos, como el Proyecto Manhattan, que creó la bomba atómica, pero ignoraba en qué estaban trabajando realmente los científicos. Eso hizo que cualquier rumor tuviera un eco enorme. El Proyecto Filadelfia puede verse entonces como un espejo del miedo de la época, el temor a que la ciencia, en su intento por vencer al enemigo, traspasara los límites de lo humano. El mismo miedo que alimentaría pocos años después el auge de las películas de ciencia ficción, los relatos de platillos voladores y las teorías sobre experimentos secretos. Hoy, más de 80 años después, la historia sigue viva. No hay pruebas concluyentes de que el USS Eldritch haya desaparecido, ni de que la Marina haya logrado manipular el espacio-tiempo. Pero tampoco hay forma de borrar completamente los testimonios, los rumores y los documentos extraños que siguieron apareciendo durante décadas. Tal vez lo que ocurrió en Filadelfia en 1943 no fue un experimento de invisibilidad, sino un experimento de percepción. Un episodio donde el miedo, la guerra y la imaginación colectiva se mezclaron hasta crear una de las leyendas más duraderas del siglo XX. Y quizás esa sea la verdadera lección del Proyecto Filadelfia, que la ciencia, cuando se oculta tras el secreto y el poder, puede generar más preguntas que respuestas. Y que, en la frontera entre la realidad y la conspiración, la línea que separa lo posible de lo imposible es mucho más delgada de lo que parece. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Me había olvidado totalmente del Proyecto Manhattan, que es uno de los puntales con lo cual se va a iniciar la Guerra Fría. No nos olvidemos que durante la Guerra Fría el miedo era el que alguien presionara el botón rojo y arrojaran las bombas nucleares. El Proyecto Manhattan es donde se inventa por primera vez una bomba con capacidad nuclear. Pero para referirnos al Proyecto Manhattan también hay que referirnos a la Operación Paperclip, que fue el esfuerzo de los Estados Unidos por recuperar los científicos alemanes. Einstein es sacado de Alemania y llevado a Estados Unidos. A cambio, él tenía que trabajar para los Estados Unidos. En la actualidad tenemos la película de Oppenheimer. Estaría bueno analizar, mirando la película y mirando el hecho histórico real de la fabricación de la bomba. Estaría bueno hacer 2 videos más. Chernobyl, como dije, queda en el tintero ahí. No sé si voy a ir primero con eso y después con Manhattan, veré. Pero ya estamos terminando el periodo de la Guerra Fría, de los casos de la Guerra Fría. Después tenía ganas de hacer casos poco conocidos, pero de la modernidad. Y bueno, como siempre me gustaría que me escriban, me gustaría que le den me gusta y que compartan estos videos. Vuelvo a decirle que comencé hace poco. Este es el 5º o 6º video que estoy largando. Les pido que por favor me comenten, me digan qué esperan del canal o qué esperan del contenido, si les gusta o qué cambiarían. Y que le den me gusta y se suscriban. Necesito subir suscriptores y vistas urgentes, por favor. Bueno, hasta acá el video de hoy y muchísimas gracias.